te damos gracias por tu palabra que va a ser expuesta, que va a ser dada, Señor. Que tu palabra corra y sea glorificada. Usa la vida de tu siervo como ese instrumento útil en tus manos, Señor, para hablar en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a no ser oidores solamente, sino hacedores de ella. Ayúdanos a ponerla por obra cada día, a obedecerla por amor a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Facilitamos el Padre. Gloria a Dios. Amén. Gracias. Bueno, qué hermoso momento, ¿no? ¿Se ha gozado en el Señor? Amén. Gloria a Dios. Muchas bendiciones a los hermanos que están aquí presentes, a nuestros queridos hermanos en las redes. Bendiciones y saluditos para ustedes. Saludos en el Señor. Y justo vamos a hablar un poquito de un pasaje de la palabra de Dios que vamos a empezar a compartir en la carta a los Colosenses. Pablo le escribe a la iglesia de Colosas, hermano querido, y vamos a empezar a ver en el capítulo 1. Les invito a abrir la palabra de Dios, capítulo 1, versos 1 y 2. Muchas bendiciones para ustedes, mis hermanos. Y gracias le doy a Dios por los saludos también de la iglesia y las bendiciones para con mi vida. Mañana, bueno, como decía la pastora y los hermanos, cumplo años. Gloria a Dios por la misericordia del Señor. Y hoy día nos juntamos la familia para festejar un poquito este día y compartir juntos, ¿no? Gracias le doy al Señor por este hermoso momento, ¿no? Por servirle a Él, porque inmerecedores somos de Dios, ¿no? Pero porque Él, por su amor y misericordia, nos llamó al servicio de su palabra y para pastorearle a Él, por su misericordia infinita. Por eso, hermanos, les invito a abrir la palabra de Dios en Colosenses, capítulo 1, verso 1 y 2. Amén. Vamos a empezar a desglosar sistemáticamente esta carta preciosa que Pablo le dejó a la iglesia de Colosas, y también nos habla a nosotros en este tiempo, ¿no? ¿Cuántos años ya pasaron desde que Pablo escribió esta carta a nuestros hermanos allí que adoraban y glorificaban el nombre del Señor? Le he puesto como título a este sermón, a este mensaje, gracia y paz. Gracia y paz. Por eso la gracia del Señor Jesucristo y la paz del Señor esté con ustedes, hermanos, y con nosotros, con cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Así que les invito a ponerse de pie, los hermanos que pueden, para leer la palabra de Dios en reverencia a su palabra. Lo hacemos en reverencia a su palabra. No es por un ritual ni nada por el estilo, hermano querido. Simplemente lo hacemos en reverencia. Mire si no vamos a tener reverencia a aquel que hizo todas las cosas. Aquel que nos salvó, aquel que nos libró de la muerte. A Él le vamos a dar gloria, honra y alabanza. Y ahora hacemos lectura de su palabra en Colosenses capítulo 1, verso 1 y 2. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Tomemos asiento, hermano. Gracias. Gracias. Gloria a Dios. Decíamos gracia y paz. Y fíjense que Pablo le escribe a estos hermanos queridos que se reunían allí en Colosas, ¿no? Y podemos ver que comienza el apóstol Pablo diciendo Pablo. Fíjense, no sé si a ustedes les llama la atención, dice Pablo. Primero pone Pablo, coma. Entonces, ¿qué podemos ver en esta carta a los hermanos en Colosas? Que comienza diciendo el nombre de quien escribe. En aquel tiempo, hermano querido, en aquella época se acostumbraba a escribir poniendo el nombre del autor, de que quien escribía
esa carta, ¿no? Y en este caso dice Pablo, ¿no? El apóstol Pablo fue quien escribió la carta a los colosenses y estaba en una situación cómoda, tranquila, ustedes saben, disfrutando de la vida. No, fíjense, hermano querido, que estaba privado de la libertad, estaba en prisión. Él estaba en prisión. Y estaba en prisión porque se había portado mal el apóstol Pablo. No, hermano querido. Estaba en prisión por causa de dar a conocer el misterio de Cristo. Fíjense. Y vamos a ir ahí a Colosenses capítulo 4, verso 3. Hay una causa importante por la cual Pablo estaba en prisión. Quizás para muchos era burla o era desprestigio. Pero el apóstol Pablo estaba allí por una causa importante, la más importante de todas, la fundamental causa de dar a conocer el misterio de Cristo. Vemos Colosenses 4:3, un hermano que lo pueda leer. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Fíjense, orando, estaban allí, ocupados en las cosas del Señor, como Jesús lo tuvo cuando era chico, aún desde chico, hermano querido, en los asuntos del Señor. Pablo allí estaban orando para que, a fin de dar a conocer que el misterio de Cristo, por el cual estoy preso, por llevar el evangelio del Señor, él estaba preso, hermano querido. Recordemos que había mucha idolatría y, como decía la pastora en el comienzo de la reunión, en muchos lugares no se dejaba predicar el evangelio, la buena nueva de salvación. Y el apóstol Pablo llevaba esta palabra, ¿no? Entonces, cuando dice misterio de Cristo, ¿se refiere a qué, hermanos? ¿Cuál es el misterio de Cristo? Son las buenas nuevas. Es el evangelio. Está hablando de Cristo mismo, como nuestro Salvador, ¿no? Este era el centro del mensaje de Pablo. Era el centro y debe ser el centro del mensaje de la iglesia cristiana. Nosotros debemos predicar a Cristo, debemos llevar las buenas nuevas de salvación que es en Cristo Jesús. A Cristo Jesús, ¿quién es Cristo? ¿Qué es lo que le llevaba a mostrar? Y después vamos a ir viendo y desglosando en la carta a los Colosenses, mostrándoles que es la imagen del Dios invisible. Es Dios mismo, hermano. Y ahí había muchas confusiones, porque había muchas ideologías. Era en aquel tiempo, ahora digan que no, hermano, menos mal que no hay esa ideología. En este tiempo también, estamos en un tiempo, fíjense, si no es contemporáneo, si es preciosa la palabra de Dios. Aquello que sucedió en aquellos tiempos, donde tergiversaban la palabra y traían un montón de una ensalada rusa, ¿no? Una confusión, que aún muchos negaban que Cristo era la imagen del Dios invisible. Hoy en día también sucede. Y este Cristo que es la imagen del Dios invisible, ¿qué más es, hermano? El primogénito de toda creación. Está establecido ahí eso, o se dice que esta carta fue escrita alrededor del año 60 o 62 después de Cristo. Pablo enseña con claridad que Cristo pagó el pecado para que nosotros pudiéramos reconciliarnos con Dios. Y le da instrucciones a la iglesia, a la familia cristiana, ¿no? A vivir en santidad. Vamos a ir viendo puntualmente en la carta que da instrucciones. Y también no solamente que da instrucciones a vivir en santidad, a caminar en santidad, sino que les advierte a la iglesia de las herejías, mostrando a Cristo que es la imagen de Dios. Mostrando que Cristo es la imagen de Dios. Que Cristo es Señor sobre toda creación, hermano querido. Y debe ser el Señor de nuestras vidas. Ahora, ¿Cristo es el Señor de su vida? Eso era lo que reforzaba el apóstol Pablo. Que tuvieran bien presente la doctrina de Cristo Jesús. Para que ningún viento de doctrina viniera a la iglesia y hubiera alguna confusión. Y algunos fueran apartados. ¿Por qué, hermano querido? Porque tenemos que tener presente que ¿quién es la cabeza de la iglesia? Cristo Jesús.
Él es la cabeza de la iglesia, del cuerpo. Él es la cabeza, ¿no? Y solo Él merece adoración, porque Él es la plenitud de Dios. Hoy oramos y hablamos de esa plenitud. La plenitud de Dios es Cristo Jesús. Si queremos saber quién es Dios, miremos a Cristo. Él es nuestro espejo. Dios mismo que vino aquí a ti. Miren qué privilegio que tenemos. Por eso, hermano, estar aquí sentados o estar oyendo la palabra de Dios es una gran bendición para el hombre y la mujer, porque no estamos oyendo cualquier cosa o cualquier palabra o fábulas, sino que estamos oyendo aquello que enriquece nuestra vida y nuestro corazón y nos lleva a vivir una vida en plena comunión con Dios. Usted no sabe que Colosas era una ciudad fortificada que se encontraba a 160 kilómetros de Éfeso. Fíjese, es como si habláramos hoy desde Río Cuarto hacia Villa María, más o menos. Las distancias hoy son cortas por los medios los vehículos que tenemos son rápidos, pero antes, hermano querido, iban a pie y muy pocos en algún burrito o en algún medio que los transportara. Pero 160 kilómetros era mucha distancia. Y era vecina, Colosas era vecina de una ciudad que se llama la Odisea. Aunque Colosas no era tan popular como la Odisea. Era más o menos algo así, ¿no? Usted hágase una idea en el lugar geográfico donde vive, y bueno, esta ciudad es un poquito, es vecina de esta otra, pero esta era un poquito más popular. La Odisea era más popular, hermano. Pero también tenemos que tener en cuenta que era un lugar, era un gran centro comercial en toda esa región, ¿no? Pero al haber ese gran centro comercial y que había mucha influencia o afluencia, digamos en realidad, de personas y de distintas ideologías, reinaba allí o primaba el paganismo y las religiones hechas por los humanos, que hoy en día también sucede, hermano querido. Por eso que hoy lo traemos. Entonces, por eso el apóstol Pablo estaba con gran ocupación en escribir a la iglesia de Colosas para que se mantuvieran firmes en Cristo Jesús, no desviándose, ¿no? Quiere decir que promovían todas estas cosas, herejías, y hoy en día lo podemos ver que hacen. ¿Cuántas herejías hay hoy en día, hermano, y no se predica la verdadera palabra de Dios y su correcta interpretación a la luz de la palabra, ¿no? Y junto a Colosas había ciudades como la Odisea, que decíamos, Filadelfia, es lindo conocer un poquito la historia, Sardis, Tiatira, Pérgamo, que habían sido todas estas ciudades allí alrededor de defensa contra invasiones que venían del oriente. Pero en este tiempo, donde Pablo escribe, ya estaban más calmos porque prácticamente estaban gobernadas o tomadas por el Imperio Romano. Ustedes han escuchado del Imperio Romano. Siempre los imperios surgen y después caen. Siempre hay imperios. Pero nosotros no vivimos en ellos, sino que vivimos en Cristo Jesús. Estamos en esta tierra, pero no somos de aquí, sino que pertenecemos a Él. Qué precioso, hermano querido, ¿no? Decíamos que el Imperio Romano era el que gobernaba, y estaba en control de todo el mundo, no solamente de esos lugares, sino que de todo el mundo. Y los habitantes se habían entregado al paganismo. Fíjense, hermano querido, ¿cuántos hoy en día también están entregados al paganismo y a la gran inmoralidad? ¿Hay inmoralidad en este tiempo? No es tanto. Sí, hermano, hay inmoralidad. El pecado, hermano querido, abunda en gran manera, pero hay algo importante. Mientras abunda el pecado en gran manera, sobreabunda la gloria de Dios. Gracia y paz. Sobreabunda esa gracia, ese favor inmerecido en Cristo, que es Cristo Jesús, para cada uno de nosotros. Por eso Pablo le escribe a la iglesia exhortándoles, hermano,
les exhorta, los anima, exhortándoles, no es que los está retando, sino que los exhorta, les advierte, los anima a estar arraigados y cimentados en Cristo. Como hoy en día el Señor, a través de su palabra, también nos advierte y nos anima a que estemos arraigados a su palabra. ¿Para qué? Para no ser engañados por falsos maestros que enseñan herejías de filosofías humanas según las tradiciones culturales de la época. Y hoy también. Se entremezclan. Entonces, muchas veces se viene a la iglesia, se vienen con todas esas ideas. Pero debe haber un cambio, un nacer de nuevo en nosotros, para que dejemos todos esos rudimentos pasados y viejos y vengamos a tener la sana doctrina en nuestra vida y en nuestros corazones. Eso era, hermano querido, lo que primaba en el apóstol Pablo, aún sin conocerlos, porque él no había ido allá. Pero él les escribía, y fíjense, el amor de Dios en la vida de un hombre que buscó a Dios, y ahí vamos a ver qué sigue diciendo, ¿no? Pero de llevar ese mensaje a aquellos hermanos en aquel lugar. Uno podría haber dicho, bueno, sí, fue a la Odisea o fue a otros lugares, pero no, fue ahí a Colosas. ¿Por qué a Colosas? Una ciudad chiquita. Hermanos, cuando estamos en el Señor somos guiados por su Espíritu Santo. Y fíjense que Colosas ni siquiera está nombrado en Hechos, en los Hechos de los Apóstoles, pero Pablo allí lo menciona a estos hermanos en Colosas. ¿Le suena a usted quién era de Colosas? ¿Se acuerda que Filemón no era de allí? ¿Sí? Filemón dice que en la casa de Filemón, cuando compartimos, se hacían reuniones. Así, allí era ese el lugar. No había en Colosas, inclusive en las ciudades tampoco, no había lugares, edificios donde nos reuníamos como estamos hoy aquí. No, se reunían en la casa. Entonces, sigue diciendo, la palabra de Dios dice Pablo, y miren que dice, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Ahora, apóstol, literalmente, ¿qué significa ser apóstol? Significa ser enviado. Eso es literalmente el significado. Pablo era enviado ¿por quién? Por Pedro. Y después Por Dios. Fue enviado, dice, por la voluntad de Dios. Pablo era enviado por Dios. Es decir, fue llamado por Dios, hermano querido, al apostolado. Entonces Pablo le habla con esa autoridad de Dios, siendo aún que muchos no le conocían, pero él les escribía porque daba testimonio. Había dado testimonio en Cristo Jesús y él había sido llamado por Dios. Por eso les escribe a los hermanos Colosas, dándoles este tipo de instrucciones, como hoy nos empieza a hablar también esta carta a nosotros, ¿no? Y sigue diciendo, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Ahora, ¿cuántos hoy, hermanos queridos, hoy en día se hacen llamar apóstoles? ¿Ahora es correcto para usted? Sin que Dios los haya llamado. ¿Es correcto aquellos que se hacen llamar apóstoles? De esas herejías, aún en aquel tiempo y hoy en día, también se habla. Porque muchos creemos estar en el camino correcto, pero estamos en lugares que no son correctos. Porque muchos se hacen nombrar apóstoles. ¿Y quién fue el que llamó a los apóstoles? Cristo Jesús. Llamó 12 apóstoles, hermano. Dentro de esos 12 apóstoles hubo uno que lo traicionó. ¿Se acuerdan quién es? Judas. Judas el Iscariote. Fue el que lo vendió por 30 monedas de plata. Entonces, ¿y qué hizo Judas? En su cobardía se suicidó. Y ahora, ¿quién tomó su lugar? ¿A quién llamó Jesús en lugar de él? Al apóstol Pablo. A quien escribe esta carta hoy, que es el apóstol Pablo. Digamos, no hoy, sino que estamos compartiendo hoy, hermanos. Y no solamente esta carta, sino que escribió otras cartas también a los Éfesos, a los Filipenses, Colosenses, como ahora, los Tesalonicenses. Ha escrito las cartas, hermano querido, y muchas de ellas las ha escrito desde un lugar privado de la libertad. El apóstol Pablo
¿Y dónde es llamado por Cristo Jesús? En Hechos capítulo 9, en el capítulo 9, ustedes después cuando tengan un clarito, léalo, el capítulo 9, ahí vemos el encuentro que Pablo tiene con Jesús. ¿Se topó con quién? Con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Con Cristo Jesús, quien lo llama, hermano querido. Y allí entra el ministerio apostólico, ¿no? Por Cristo Jesús. Y vamos a ver qué dice 1 Corintios capítulo 15, del verso 7 al 9. 1 Corintios 15, 7 al 9. Gloria a Dios. Cuando lo tengan, me avisan. 1 Corintios capítulo 15, del verso 7 al 9. Gracias, Señor. ¿Lo tenemos? Gloria a Dios. Dice, después apareció a Jacobo, está hablando de Jesús, ¿no? Después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Entonces, le apareció último a él, que no es digno, fíjense, hermano querido, pero Dios hace su perfecta voluntad como Él quiere. ¿Quién le puede decir a Dios cómo hacer las cosas? Le apareció a él. A este hombre, hermano, que era un hombre fariseo de fariseo, era un maestro de la ley, conocía la ley como ninguno, estaba instruido en muchos idiomas, pero perseguía a la iglesia, confundido, creyendo que estaba haciendo lo correcto. Ahora, ¿cuántos hoy persiguen a la iglesia creyendo que están haciendo lo correcto? Pero allí él fue nombrado el último, que no lo merecía. Podemos ver cómo Dios transforma la vida y el corazón de una persona. Saulo de Tarso, ahora será Pablo. Una nueva vida, una nueva criatura en Cristo Jesús, como lo hizo en cada uno de nosotros. Qué precioso, ¿no? Pero muchos lo mencionaban a Matías. Usted leyó la palabra de Dios que hablaban de que Matías era un apóstol. Ahora, este Matías había sido elegido por Cristo Jesús. Quien incentivó a elegir a Matías después que murió Judas fue Pedro. Y llamó y bueno, vamos a tomar la elección. Digamos, fue la guía de Dios. Fue la guía de Jesús. Jesús fue quien le dijo. Entonces muchos toman y traen esta confusión como que a Matías también fue apóstol. Y no es así, hermano. No fue apóstol. Fue encargado por Pedro estas cuestiones, no por el Señor Jesucristo, ¿no? Es decir, hermanos queridos, que el único requisito para poder ser apóstol debe ser llamado por ¿quién? Por Cristo Jesús. Por eso hay muchos que se hacen llamar apóstoles. ¿Lo llamó Cristo Jesús? No. Y el último, dijo Pablo, el último, el que no lo merecía, él fue el último apóstol, que cubrió el lugar de Judas. Entonces, para cumplir ese requisito, y es muy importante, hermano querido, porque hoy día usted escucha que hay muchos apóstoles. Ahora, ¿son verdaderamente apóstoles? Por eso la iglesia, cuando conoce la palabra de Dios, sabe bien de que no es de esa manera. ¿Y qué pueden estar enseñando si están equivocadamente? Pueden enseñar la verdadera palabra del Señor. Por eso que lo podemos ver en el versículo 1, que Pablo lo menciona, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Apóstol de Jesucristo. El requisito para ser apóstol, y él fue el último apóstol, es ser llamado por Cristo Jesús. Y ese fue el encuentro que Pablo tuvo y fue llamado por Cristo Jesús. Hoy en día muchos se hacen llamar apóstoles y verdaderamente, hermanos, no lo son. Solo hay 12 que fueron nombrados. ¿Por quién? Por aquel que tiene la única autoridad. ¿Quién es el que tiene toda la autoridad? Cristo Jesús. Miremos ahí Apocalipsis capítulo 2, verso 2. El Señor le hablaba a Juan. Apocalipsis capítulo 2, verso 2. Y fíjense, por eso Pablo, hermano querido, también advierte a la iglesia. En la advertencia y la exhortación podemos ver el amor de Dios para con aquellos que caminan conforme a la voluntad de Dios.
Miren lo que dice Apocalipsis 2:2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Qué palabrita, ¿no? Pero qué hermoso, hermano, cuando la verdad de Dios es expuesta y esa luz de la palabra de Dios nos trae libertad para nosotros caminar conforme a la voluntad de Dios. Porque para poder entrar en su presencia, hermano querido, no vamos a poder entrar por nuestras propias opiniones y conceptos preconcebidos que tengamos, sino conforme a lo que dice la palabra de Dios. Fíjense lo que le decía a Juan. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Arduo trabajo. Quiere decir que no solamente Pablo, ahí vemos Juan constantemente, y que no puede soportar. Hermano, aquel que camina en la santidad de Dios no puede soportar el pecado y las herejías a los malos. Y has probado los que se dicen ser apóstoles. Ahora, ¿cómo se los prueba? Si no es a través de los frutos, si no es a través de la palabra de Dios. Queremos conocer a alguien, conozcámoslos por la palabra de Dios. Ahora hay que conocer la palabra de Dios para poder saber quién es aquella persona que viene como un cordero y por dentro es un lobo rapaz. De estos malos estaba hablando, que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Cómo los halla el Señor a estos que se nombran apóstoles? Mentirosos. Mira, hermano, no quiero estar en la piel de aquellos que se dicen apóstoles y no lo son, porque 12 son los apóstoles, no hay más de ellos. Esos son los que el Señor escogió. Por eso aquí el Señor lo deja bien claro de cuántos dicen ser apóstoles y no lo son, ¿no? Por eso Pablo le escribe a la iglesia, reitero, le escribe, le advierte, le enseña, ¿no? Con esa autoridad de apóstol que había en él, ¿no? De la cual tenía ¿de dónde? De la voluntad de Dios. No era de otro lado, hermano, era de la voluntad que venía del Señor. Por eso cuán importante es escudriñar la Escritura. Cuán importante es conocer la palabra de Dios. ¿Para qué, hermano? Para no ser engañados. Para no ser engañados ¿por quién? Por estos falsos apóstoles, por estos falsos maestros, por estos pseudo pastores, hermano querido, que tergiversan la palabra de Dios. Tergiversan las Escrituras, sacando textos fuera de contexto. Y se autonombran de esta manera. Y de esta forma, sacando los textos fuera de contexto, hacen doctrinas falsas. Y esas son las que se quieren entremeter en la iglesia de Cristo. Por eso Pablo les advierte. Y eso es lo que debe hacer la iglesia. Conocer la palabra de Dios y advertir a aquellos que aman verdaderamente al Señor. Librarlos del fuego eterno. ¿Y cómo los llama Dios a estos? Mentirosos. ¿Y qué dice la Biblia sobre los mentirosos? Que no van a entrar al reino de los cielos. Mire, hermano, muchos no quieren traer estos mensajes. Y no lo digo con mucha seriedad, pero con gozo en mi corazón, porque estamos exponiendo la palabra de Dios. Pero la palabra debe ser dada, hermano, como ella lo dice. Muchos no quieren hablar del pecado. ¿Saben para qué? Para que la gente no se le vaya de las congregaciones. Mira, hermano querido, ¿de qué sirve que las congregaciones estén llenas de personas que cuando venga el Señor y suene la trompeta no nos vayamos con Él? Eso es lo triste. Lo más hermoso, hermano querido, que nosotros tomemos con diligencia su palabra. Por eso el apóstol estaba allí. Ahora si tú estás, no digo los hermanos que están aquí, pero los que vayan a oír este mensaje, si estás en un lugar de esto, donde hay gente que se dicen ser apóstoles, mire, le aconsejo por la palabra del Señor, salga corriendo. Porque está en un lugar donde hay mentirosos. Entonces, ¿qué puede enseñar un mentiroso si no es más que mentiras? Qué preciosa la palabra del Señor. Pongámonos firmes en Cristo Jesús
y escudriñemos su palabra para que Él nos hable en todo su texto y contexto, hermano querido, para que sepamos. ¿Sabe cuánta gente está en lugares incorrectos, creyendo que adoran y glorifican a Cristo Jesús y están siendo engañados? Porque le traen palabras elocuentes y frases sacadas. ¿Saben que no son frases bíblicas? Son frases humanísticas. Y lo digo con ímpetu, no estoy enojado. Simplemente, hermano, para que se abran esos ojos y advertirles de que están en un lugar peligroso. La frase que nosotros tenemos que tomar es la palabra de Dios y no adulterada. Esto es lo que hacía Pablo. Y no solamente él, fíjese, no estaba solo. ¿Qué dice? Sigue diciendo el versículo 1, y el hermano Timoteo. Ahí había un hermano querido. Timoteo era un joven, no era un hermano mayor, era un joven. Y había crecido en el Evangelio. Había sido instruido en la familia. ¿Sí? Loida, la abuela de Timoteo, lo instruía en la palabra del Señor. ¿Saben que yo le doy tanta gloria y honra al Señor por mi abuelo? Mi abuelo se llamaba Genaro. Hoy está en la presencia del Señor. Y también tengo un testimonio. De chiquito, mientras tomaba la mamadera, porque ya un poquito medio grande, y ahí recostado me enseñaba las historias de la palabra de Dios y me cantaba cánticos. Y me enseñaba de la vida de Salomón, de David, de Jonás. Y me decía, Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. La gente se dio cuenta y al mar profundo lo echó. Y vino un pez muy grande y Blum se lo tragó porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Por eso aliento a los jóvenes a que estén firmes y adelанtes y a que persistan. Así como este joven, Timoteo, que Pablo lo tiene en la salutación. Ahora Pablo se ponía a él, sí, yo apóstol de Jesucristo, solo yo. No. Y los hermanos colaboradores, como Timoteo, como Epafras, como cuántos. Entonces, lo menciona Timoteo, no solamente en esta carta, sino que en otras cartas también lo menciona. ¿Y quién era Timoteo? Un colaborador de Pablo. Y no solamente un colaborador, que seguramente en estas cartas también debe haber estado allí participando. También era una persona que consolaba al apóstol. Porque no era fácil, hermano, estar en esa situación. Imagínese, hermano, usted estar escribiendo la carta tranquilo de su casa, disfrutando de una música suavecita. No, aquí, hermano querido, él estaba privado de la libertad. Privado. Pero él estaba con gozo en su corazón porque estaba haciendo la voluntad de Dios. Y allí estaba el hermano Timoteo también, que era de gran apoyo y de gran consolación para la vida de Pablo. Ahora, vemos claramente que Pablo no lo menciona a Timoteo diciendo el apóstol Timoteo, o le digo así. Miren qué precioso el Señor, cómo nos habla. Decíamos que el último apóstol fue Pablo, no hay más. Entonces Timoteo, Tito, Filemón, Epafras, ¿y cuántos? ¿Qué lo que eran? Como nosotros, la iglesia de Cristo, colaboradores. Como aquellos que quieren colaborar, quieren estar al servicio de Dios. ¿Estamos en deuda con Dios? Estábamos, porque vino Cristo y saldó esa deuda. Ahora por amor sirvámosle. Yo te insto que le sirvamos, que le adoremos, que hagamos como este joven Timoteo, que pongamos en prioridad la palabra de Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones. Qué precioso, hermano querido, que Timoteo se sentía útil en la obra del Señor, colaborando con este siervo de Dios, un hombre que daba testimonio, como el apóstol Pablo. Y sigue diciendo el versículo 2, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. ¿A quién les estaba hablando? A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Mire cómo se expresaba el apóstol Pablo. Así nomás, no sé, no, hermano. Tenía muy en claro a quién se estaba dirigiendo. El destinatario, que era la iglesia de Colosas, de esta carta,
en la cual escribe Pablo, no es cualquier persona. No eran cualquier persona, cualquier gente, sino que eran los santos y fieles hermanos que están en Colosas. Qué hermoso, hermano querido. Él estaba reconociendo a la iglesia de Cristo, estaba hablándoles como hoy en día se le habla. Hoy en día hay muchos hermanos que le hablan y le hacen tener temor, pero no de la palabra de Dios, sino de religiones y de prohibiciones. Cuando nosotros le hablamos a la iglesia, que ustedes son la iglesia, por la misericordia de Dios que estamos aquí, debemos hablar con respeto, con amor, con dedicación, porque ustedes son los santos hijos de Dios y fieles hijos de Dios, lavados y comprados por la sangre de Cristo. Hay que tener respeto por ustedes, no ponerse en un alto lugar, un concepto más alto del que tenemos que tener, sino que debemos mirar a nuestros hermanos como superiores a nosotros mismos. ¿Quién soy yo? Esa era la postura de Pablo. Pablo no miraba a Colosas como diciendo estos pobrecitos hermanos. No, los miraba como los hermanos santos y fieles hermanos en el Señor. A ellos estaba dirigida esta carta. Entonces vemos que Pablo no hace distinción. ¿Hacía alguna distinción? ¿Por qué, hermano? Porque cuando venimos a Cristo tenemos en claro quién somos en Él. El mundo hace distinción. Oh, venga usted, por favor, siéntese acá. Porque tiene quizás, es una persona muy adinerada o es muy nombrada en la sociedad. Pero Pablo les hablaba sin distinción a los santos. Ahora, ¿por qué eran santos? ¿Por qué los nombraba santos? Porque habían nacido de nuevo. Ahora, ¿a quién se refería? ¿Podía referirse a los santos, a aquellos que no nacieron de nuevo en Cristo? No, hermano. Hay un orden, y ese orden es establecido por Dios. La iglesia santa es aquella que han nacido de nuevo, que han reconocido a Cristo Jesús, que han sabido y han entendido que la sangre de Cristo, vertida en la cruz del Calvario, es la que nos limpia de todo pecado. A ellos llama santos. Señor, somos santificados por medio de Cristo. No por nuestros méritos, sino los de Cristo. Y no solamente santos, sino que los nombra fieles. ¿Qué quiere decir fieles? Que permanecen. Porque hay muchos hermanos que vinieron a Cristo, gustaron de Él, pero se apartaron. ¿Esos son fieles? No, hermano. Habla de los fieles, de los que permanecen en la fidelidad de Dios. ¿Y cuál es la fidelidad de Dios? Es hacer su voluntad. ¿Y cómo podemos hacer su voluntad si no conocemos su palabra? Conociendo la palabra de Dios, vamos a hacer su voluntad. Ahí está el carácter de Cristo en nosotros. Por eso podemos decir, yo soy un cristiano. Pero me tiro patas, sí, pero vuelvo. Escuchaba a un hermano que hoy estaba dando acá, Samuel. ¿Cuántas veces nos hemos pecado? ¿Ha pecado usted ante Dios? Pero tenemos un Dios que nos perdona si nos arrepentimos. Miren qué precioso. Ahora, para caminar en esa fidelidad, o ser fieles, porque somos santos pero fieles, quiere decir que debemos estar separados de qué, o apartados de todo lo que Dios no le agrada. Eso habla, de estar apartados de todo lo que a Dios no le agrada. Ahora, ¿cómo voy a saber todo lo que Dios no le agrada si no conozco las Escrituras? El pueblo de Israel pereció o cayó por falta de conocimiento. Hermano, Cristo va a venir a buscar a aquellos santos y fieles en el Señor. Y esto es para que nos examinemos a nosotros mismos. No que yo examine mi sí, la pastora. No, pongo a patria. Sino que cada uno de nosotros nos examinemos a nosotros mismos. Si yo estoy siendo santo y fiel en el Señor. Si tengo un corazón conforme a la voluntad de Dios. David lo tenía, ¿no? ¿Pero era perfecto David? No, hermano. Pero el corazón era pronto para enseguida decir, Señor, porque ¿saben qué, hermano? Lo importante es de que sabemos que Dios nos está examinando y que nosotros buscamos la corrección. Eso quita toda soberbia y eso refleja que somos una nueva criatura en Cristo. Ahora, como creyentes, nosotros
nos identificamos con este mensaje de Pablo a Colosas. Traigámoslo hoy. Nos identificamos con ese mensaje que les dice a los colosenses, santos y fieles hermanos en Cristo. Ahora digamos, santos y fieles hermanos de General Dehesa. Santos y fieles hermanos, los que están por las redes. Nuestros hermanos que están por las redes. Nos identificamos, y a los que nos van a ver en algún momento, o van a ver este video, corra su palabra. ¿Te identificas con lo que Pablo estaba hablando? De ser santos y fieles hermanos en Cristo. Fíjense que dice en Hebreos 12:14. Algún hermano que lo busque. Es cortito. Hebreos 12:14. Así participamos un poquito todos. Y no perdemos el hilo conductor que venimos hablando. Gozo. Decíamos el título del mensaje. Gracia y paz. Gracia y paz. Ya dije gozo, hermano. Gracia y paz. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 12, verso 14. ¿Leemos? Sí. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Gloria a Dios. Seguid la paz con todos. ¿Qué paz? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Entonces quiere decir que tengo que seguir a Jesús. No, pero el mundo también ofrece algún tipo de paz. ¿Es la verdadera paz? No, hermano. La genuina paz y verdadera. La paz que Dios da. Seguir la paz con algunos. Y lo que pasa es que, por Dios, no lo aguanto. Che, vos no sabes qué. Con todos. Porque yo debo examinarme a mí mismo, no el carácter del otro. El otro que se arregle con el Señor. Ahora oro por el otro y lo bendigo. Eso fue el mensaje que trajo Jesús. Si te pegan una mejilla, devuélvesela. No, me equivoqué. Vieron, hermano, por eso los hermanos de la iglesia que dicen, no, porque conoce la palabra de Dios. Ponemos la otra. Qué hermoso, ¿no? Amar a nuestros, aún a nuestros enemigos. Cristo Jesús lo hizo. Pero ¿cómo puedo hacer esto? Es que no lo hacemos por nosotros. Lo hacemos por la gracia de Dios. Esa gracia y paz que está en el Señor. Está en nosotros. Hermano querido, ¿podríamos nosotros perdonar a quienes nos ofenden si no tuviéramos a Cristo en nuestro corazón? Porque lo hacemos porque Él vive en nosotros. Ahora, yo pregunto, ¿usted era un pecador? ¿Estaba condenado? ¿Dios lo perdonó? Y si Dios lo perdonó, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? ¿Cuántas veces tenemos que perdonar? 70 veces. 70 veces 7, dice la pastora. Y la pastora dice eso, claro, lo sacó de la palabra de Dios, pastora, ¿no? Sí. En la Biblia dice así, 70 veces 7. Siempre, hermano, perdonemos. Ahora, debemos arrepentirnos cuando nosotros nos equivocamos. Por eso, hermano querido, dice, sin santidad nadie verá al Señor. De esto se estaba refiriendo, santos y fieles. Sin santidad, y hermano, es literal. Esto es palabra de Dios. Sin santidad no se va a poder ir a la presencia de Dios, queridos. Por eso la iglesia debe llenarse de la santidad de Dios y caminar en la fidelidad. Muchos creen que van a ir al cielo. Veo cuando muere alguno y dice, y sí, allí que en paz descanse, está en la presencia de Dios. Examinémonos nosotros mismos para estar incluidos en el cuerpo de Cristo. ¿Usted está incluido en el cuerpo de Cristo? Sí, examínese. Sí, pero yo nací de nuevo. Ahora, ¿permanece? Yo nací de nuevo, ¿permanece en esa fidelidad y en esa santidad? Y todo esto, hermanos, de permanecer y de ser fieles y de caminar en el Señor, ¿gracias a quién? A los méritos de Jesús. No por lo que nosotros podamos hacer, no por las obras. Hay muchos que quieren sacar chapa, hermano querido. Y porque hice, porque no, hermano querido. Aquel que hizo todas las cosas fue Cristo Jesús. Y dijo, consumado es. Aquellos que van a Él, podemos darle gloria, honra y alabanza, que estamos en Él. Y decir gracias por tu misericordia. Y no estamos solos. Fíjense, tenemos el Espíritu Santo que nos guía en
Espíritu Santo. No, es el Espíritu Santo de Dios que nos guía a toda la verdad. Él nos guía a la verdad. Ese Espíritu Santo es el que guiaba a la iglesia de Colosas. Y el que guiaba las palabras y los escritos que Pablo tenía que hacer conforme a la voluntad de Dios. Por eso estemos en el centro de la voluntad de Dios. Porque Dios tiene propósito con usted. Sí, muchos dicen esta frase: Dios tiene un gran propósito. Hermanos queridos, seamos servidores de Dios. Humillémonos ante Él. Digamos: Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres que haga? El Señor nos dice: obedece mi palabra. Gloria a Dios. Qué hermoso. Ahora, lo que sí nosotros podemos hacer, no mostrar las obras, lo que sí podemos hacer, que es importante. Debemos ser prontos en arrepentirnos si hemos pecado ante Dios. Y dice 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, si confesamos, le habla a la iglesia, para caminar como santos y como fieles en el Señor, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Caminamos en esa misma fidelidad. Y justo, porque es Él el único justo. No se haya pecado en Cristo, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De alguna maldad, no de toda, hermano querido. Por eso mantengámonos firmes en Él, para que la gracia y la paz del Señor abunden en nuestros corazones y seamos hombres y mujeres llenas de Dios, luminarias en este mundo, que agrademos a Dios, no a las personas, a Dios. Vemos el siervo fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de mi Señor. Todo esto, hermanos queridos, para poder vivir una vida perpetua con Dios, es importante esto, que comienza diciendo Pablo: a los fieles, a santos y fieles hermanos. Para poder vivir debemos permanecer firmes. ¿En qué, hermano? En la fe que es en Cristo Jesús. Esa fe debe estar latente, firme, constante. ¿Y qué lleva esa fe? Acrecienta la esperanza viva, hermano querido, que de que un día estaremos por siempre con Él, adorándole y glorificándole. ¿Usted cree que Él murió, resucitó, está a la diestra del Padre intercediendo por la iglesia, por nosotros, y que un día va a venir a buscarnos? Estemos preparados. Yo creo, hermano, firmemente, porque creemos en su palabra. Y cuando esa fe está firme en nosotros, se va aumentando. ¿Cómo muchos se deslizan? Porque dejan de estar en la plena comunión con Dios. Si nosotros nos alivió, hermano querido, si fisiológicamente no comemos todos los días, el cuerpo se debilita, las células se mueren y no podemos seguir viviendo. Entra una anemia, entra un montón y nos debilitamos. Ahora, espiritualmente o en la vida que tenemos en Cristo Jesús, debemos ser, ya somos santos por Cristo, por sus méritos. Gracias, Señor. Pero debemos ser fieles, debemos permanecer, debemos seguir para obtener esta corona. Y la corona heredará. Si tú te duermes, pero más bien seamos vigilantes. No que nos durmamos y que Cristo vino a buscar a la iglesia, pucha, y nos quedamos. Pero ¿cuánto tiempo estuve en oración y en ayuno y en súplica? ¿Cuánto estuve obedeciendo la palabra de Dios? Si nosotros obedecemos a su palabra, hermano querido, y nos examinamos día a día, examinarse día a día no es un reto, es una bendición que tenemos de día a día. Cuando nos vamos a acostarnos a la noche, entregamos y decimos: gracias, Señor, aquí está mi vida. Usted sabe si el otro día se va a despertar aquí en esta tierra, pero lo importante es saber que si cerró los ojos aquí, los vamos a abrir allá. Eso es lo hermoso, saber dónde vamos. Qué lindo, gloria a Dios. Y mire, sigue diciendo Pablo, se refiere a ellos como ¿qué? Como hermanos. Le dice: los santos y fieles hermanos.
Sí, así es. Hermanos, usted no sabe que muchos años atrás, quizá 20 o 30 años atrás, cuando, hola hermano, ¿cómo estás? ¿Sabe qué hacía la gente secular? Se reían. Oh, hermano, oh, esto, y esto, los aleluya. Hoy en día, está de moda. Lo usan hermanos los que son y los que no son. Ahora yo quiero ser verdaderamente hermanos. Quiero estar incluido en esta hermandad que habla el apóstol Pablo, ¿no? Y pues hermanos, ¿por quién? ¿Por qué somos hermanos? Somos hermanos por Cristo Jesús, por la común fe, por el sacrificio de Cristo, por esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Somos, ¿qué, hermano querido? La familia de la fe. Por eso, hermano, debemos servirnos, debemos bendecirnos, la familia de la fe. Ahora, ¿quiénes son estos? ¿A quiénes son? ¿A quién vos podés llamar? ¿A quién Pablo llamaba hermanos? A los que hacen la voluntad de Dios. ¿Saben qué? Fíjense allí, bueno, en Mateo 12:50 dice, o tome nota, en una ocasión Jesús fue y le dijeron, ahí viene tu madre y tus hermanos. Y estaba allí enseñándoles. ¿Y Jesús qué dijo? Mi madre y mis hermanos son los que hacen ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ellos son mi pertenencia. Porque yo, dijo Jesús, hago lo que a mi Padre le agrada. Doy testimonio a mi Padre da testimonio de mí, dijo Jesús. Y ellos son mis hermanos. No puso a María y a los hermanos sanguíneos en primer lugar. Ahora no pongas a tu familia en primer lugar. Pon a Cristo en primer lugar. Y ora por tu familia. Pero ¿cómo? No estoy diciendo que no ayudes. Que no asistas. Sí, debemos amar a nuestro prójimo. Pero en primer lugar en la vida de cada persona, de cada hombre y cada mujer, debe estar Cristo. Porque Él dijo, Él fue el que dio la vida por cada uno de nosotros. Mi madre y mis hermanos. Por eso acá está la iglesia. Mis hermanos, dijo Pablo. Estos son mis hermanos. ¿Los conocía Pablo personalmente? No, hermanos. Fíjense, hoy tenemos este hermoso privilegio de estar por las redes y por lo menos nos vemos. Hay hermanos que quizás no nos conocemos físicamente. Bueno, con los hermanos que están en las redes ya nos hemos abrazado y saludado. Pero muchas veces nos conocemos y no físicamente. Pero en aquel tiempo ni las caras se conocían. Pero el apóstol Pablo les hablaba porque eran los comprados y lavados por la sangre de Cristo. Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es por eso que por medio de Cristo, todos los que hacemos la voluntad de Dios, no es que estoy excluyendo, hermano, estoy ordenando o diciendo en realidad lo que está ordenado. Lo que dice la palabra, todo lo que hace la voluntad de Dios, somos hermanos. Tenemos un mismo Padre. ¿Tenemos un mismo Padre? ¿Sí? Una misma fe, un mismo bautismo, un mismo Padre. ¿Dios de quién? De todos. De todos los que hacen la voluntad de Dios. Entonces Pablo le decía a los hermanos de Colosas y también nos dice a nosotros hoy en día. Mis queridos, haga de cuenta que el apóstol Pablo le está escribiendo a los hermanos aquí. A los hermanos de General Dehesa. Dice el pastor a los hermanos de General Dehesa. Sí, a los hermanos de General Dehesa. A los hermanos de Argentina. Como a cuántos hermanos nuestros que Dios les habla. Y sigue diciendo el versículo 2. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Fíjense, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Como lo expresó Pablo antes, demostrando el amor de Dios para con los hermanos de Colosas. Como decía anteriormente, sin conocerlos personalmente, porque Pablo allí no había ido, les podía expresar ese amor. Hagamos nosotros, hermanos queridos, como iglesia también, como cuerpo de Cristo, que podamos bendecirnos unos a otros. Saber quiénes somos en Cristo Jesús nos lleva a amar y a respetar y a bendecir a nuestros hermanos. Que sea algo hermoso como iglesia de Cristo, bendiciéndonos unos a otros, deseándonos, hermano, la gracia y la paz. Que nos deseemos la gracia de paz. Ya estoy terminando, hermano.
Es decir, la gracia incondicional de Dios. ¿Qué es lo que es la gracia de Dios? Esa gracia incondicional de Dios para todos aquellos que deciden creer en Jesucristo. Jesucristo, hermano querido, es el único nombre en el cual nosotros podemos ser salvos. En Cristo Jesús. Por eso esta salutación de Pablo y esta introducción que empieza haciéndole a la iglesia de Colosas, que ya vamos a ir viendo domingo tras domingo, como el Señor nos va a ir hablando, así como los hermanos colosenses nos va a ir hablando a cada uno de nosotros. ¿Usted quiere seguir aprendiendo de la palabra de Dios? El Señor nos habla y es maravilloso, hermano querido, y uno está gozoso. ¿Saben por qué? Porque la obra en su corazón y en su vida la sigue haciendo el Espíritu Santo, quien nos guía a toda la verdad. Allí Él nos va guiando. Entonces, que nosotros estemos dispuestos a tener un corazón sensible a la voluntad de Dios, hermano. Que el Señor los siga bendiciendo ricamente. Les mando un fuerte abrazo a los hermanos que están en las redes. Nos ponemos de pie, hermano querido. Oramos por esta palabra y para que el Señor nos dé sabiduría y el entendimiento para comprender lo que Él quiere para nosotros conforme a lo que está escrito. Amén. Oramos al Señor, hermano. Hermano que quiera dirigirnos en oración, tenga libertad. Amén. Padre, te damos gracias por este mensaje que ha podido el pastor compartir. Gracias por darle las palabras para poder llegar a tu iglesia, para poder, como dijo en la reunión, no solo oidores, sino hacedores de tu palabra. Gracias por poder abrirnos los ojos cada día, por enseñarnos más de tu palabra y nos enriquece nuestro espíritu y poder también compartir, como tú sabes que cada uno de tus hijos lo hace, sea con gente de trabajo, gente de cualquier momento que uno se cruce de personas y tú nos pones en el camino y podemos hablar de ti. Realmente hay un camino que es correcto y no hay mejor opción que tomar. Gracias por todo lo que nos das día a día. Ponemos en tus manos el resto de la semana. Tú nos bendices y bendices a cada hermano en todo lo que tengan que realizar. Amén y amén. Gracias. Señor, te damos gracias por esta palabra que tú has traído hoy, Señor, en nuestras vidas. Queremos ponerlo en práctica, Señor, y gracias por dejarnos, Señor, de tu palabra, de tus consejos, de cómo vivir en esta tierra, Señor. Gracias por el pastor, Señor, que tú le has dado esta palabra para compartir. Gracias por este momento, Señor, y seguimos en tu presencia. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos queridos, gloria a Dios. Mi corazón está gozoso y feliz porque hemos recibido su palabra, ¿no? Y ella sigue obrando y haciendo la obra que tiene que hacer en cada uno de nosotros. El Señor nos ha hablado en esta mañana y le agradecemos al Señor porque Él siempre habla en nuestras vidas y nos trae esa palabra genuina, verdadera, para animarnos, para exhortarnos, para enseñarnos, como dice su palabra, ¿no? Por eso estamos agradecidos al Señor porque Él es bueno y nos ha dejado su palabra para que sepamos cómo vivir en esta tierra, cómo hacer, cómo conducirnos como verdaderos hijos de Dios, como el apóstol Pablo le enseñaba en aquel tiempo a la iglesia de Colosas. Hoy es aplicable a nuestras vidas, a este tiempo también, para no ser engañados. Por eso le damos muchísimas gracias al Señor por la palabra que ha hablado a nuestras vidas. Y estamos agradecidos por eso. Hermanos queridos, que tengan un bendecido domingo, que lo disfruten en familia, que como el Señor nos hablaba en esta mañana, que esa gracia y que esa paz sea en cada uno de ustedes y con quienes estén, con su familia, con amigos, con vecinos, con quien se encuentren, puedan ser luz y bendición en donde estén. Abrazo grande y nos saludamos en la paz del Señor.